quiero hoy compartirte y continuar con este día. La segunda parte le he llamado y quiero hablarles acerca de justamente los resultados de una buena renovación. ¿Cuáles son esos resultados de una nueva renovación? ¿Cuál es el resultado? ¿Qué acontece cuando me renuevo? Pero para que volvamos a ver un poquito cómo así que renovarme. ¿Renovarme de qué? En el espíritu de vuestra mente. Efesios aclaraba justamente que tenemos que renovarnos en el espíritu de nuestra mente. Y eso habla acerca de que nuestra mente, nuestro alma, nuestro corazón, nuestras fuerzas no están inclinadas más hacia la carne. No estemos sujetos a la carne. Nuestro hombre interior tiene una composición, la cual hemos conocido. Está la mente, está el alma, está el corazón y está la fuerza. Y eso está ahí adentro. Y son esos componentes que Dios nos ha puesto en nuestro interior. Más, sucede que Dios los hizo buenos, pero nosotros nos corrompimos y todo ello, todo el alma, la mente, el corazón, la fuerza, la hemos inclinado a las obras de la carne. Por eso, Papito nos invita a que podamos tener una transformación y nos renovemos. O sea, quitemos lo viejo que contamina, aquello que destruye, que nos ha corrompido. Aquello que nos ha pervertido, sea quitado, porque pervertir es eso, algo que está bueno, pero lo vuelve a malo. Pero eso se quite porque Dios sí desea que utilicemos o podamos tener una buena utilidad de la mente, del corazón, incluso del alma, incluso de la fuerza. Pero ¿cómo podremos tener una buena utilidad de todo lo que hay en nuestro hombre interior? Pues teniendo una renovación completa, una renovación genuina. Por eso miremos como Romanos 8:5 dice, porque los que son de la carne, o sea, que tienen todo su hombre interior guiados a la carne, piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, renovados. Esa es la única renovación que Papá desea con nosotros. Que ahora seamos del Espíritu. No hay otra renovación. Dios no te va a renovar a no sé qué otra cosa te puedas inventar, más renovación en conocimiento, más renovación. No, es renovación en el Espíritu. Por eso, si usted lo lee ahí, está el Espíritu grande. Dice, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no pueden sujetarse a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Mas los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. O sea, por eso cuando vemos a alguien que está en la carne, que no se ha renovado, por más que vaya a una congregación, por más que sepa de procesos, que estudie, que se capacite, que sea médico, doctor, abogado, magister, que sea lo que sea, si están las obras de la carne, es una persona que no va a tener control de su vida, en su interior no va a tener control de sus emociones, va a reaccionar de formas que uno queda asombrado. ¿Todo por qué? Porque todavía la carne le domina. Los deseos de la carne están en él. Sus pensamientos son solo carnales. Está guiado a ello. Para poder ver esto, miremos cómo el apóstol una vez le habló justamente a la iglesia y lo vimos justamente la vez pasada. En 1 Corintios 3:1 dice el apóstol, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda. O sea, el apóstol ese día quería darles como algo más sólido, una palabra más poderosa. Pero les tocó hablarles suave porque aún erais carnales. Y sois carnales aún todavía, dice el apóstol. Les estaba hablando a una iglesia de Corintio, a la iglesia de Corintio que estaba esperando que hablarles un lenguaje más fuerte, hablarles cosas de más revelación, cosas que Dios tiene para nosotros.
pero no las podía enseñar porque ellos, su mente estaba solo dado a entender cosas carnales. O sea, piensan todo conforme a lo que conocen, a la carne, y se someten conforme a lo que conocen. Pero él le decía, seguís carnales. Y uno dice, pero ¿cómo conozco una persona carnal, pastor? ¿Cómo el apóstol dice esto? O sea, ¿es que ellos acaso no creían en Dios? ¿Acaso ellos no creían en Jesús? ¿Acaso ellos no creían en el Espíritu Santo? ¿Acaso ellos no leían la Biblia? Sí, todo eso lo hacían, pero aún así en su mente eran carnales. ¿Cuál es la evidencia, pastor? El apóstol lo dijo, versículo 3. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¡Wow! El apóstol dejó algo claro. La forma de ver a un hombre carnal es la capacidad o la perspectiva que él tiene ante las situaciones y el cómo reacciona ante ellas. Ellos estaban discutiendo por quién era la máxima autoridad de ellos, si Apolos o Pablo. Y estaban enfocados en hombres carnales. Algunos se enfocan en denominaciones, algunos se enfocan en ministros, algunos se enfocan en ello y no se han enfocado en Cristo. Por eso el apóstol Pablo hasta termina diciéndoles luego más adelante, ¿quién fue el que murió en la cruz por vosotros? ¿Acaso no fue Cristo? Cuando nuestra mentalidad está dada a la carne, solo piensa en cosas de la carne, se mueve en los designios de la carne, tiene pleitos, discusiones. Por eso hoy pregúntate, ¿será que aunque yo conozca Biblia, aunque asista a la iglesia, aunque lea, aunque aprenda, ¿cómo es mi reacción ante ciertas situaciones? ¿Discuto? ¿Peleo? ¿Tengo controversia? ¿Tengo contiendas? ¿Tengo disensiones? Porque si esto es así, somos carnales. Por eso yo me imagino la vez que estaban los apóstoles allí reunidos con Jesús y dice que le dijeron, Jesús, callamos a uno que no andaba con nosotros, pero que dice que en el nombre tuyo estaba haciendo obras tuyas, o sea, no, y no se congrega con nosotros, ese lo callamos. Jesús les dijo, no señor, no hagan eso, porque el que es conmigo no desparrama. Les exhortó, porque sabes algo, algunas veces nosotros tenemos una capacidad de juzgar, de condenar, de ajusticiar, sin darnos cuenta que eso nos está confirmando como carnales. Pues el carnal se conoce porque tiene juicio en mano, tiene un dedo señalador en mano. Mira las cosas de los demás, de por sí, eso lo hace un carnal. Pero luego hablaremos un poco más del tema. Por eso, ¿qué tal si hoy le decimos, Señor, ayúdanos entonces a ser espirituales, a tener una renovación? Por eso el apóstol decía, quisiera hablarles como espirituales. Pero ¿cómo ser espiritual? ¿Cómo ser renovado? O sea, que ya nuestra vida interior no se pegue a lo carnal, sino que ahora se pegue al espíritu. Pues para ello solo hay una forma, solo hay una garantía para tener una renovación genuina y eterna. La única persona que nos puede ayudar a ello es el Espíritu de Dios. Timoteo 3:5 dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Si miramos Romanos 8:5 dice, los que están en la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu Santo. O sea, cuando tú entras a vivir en el Espíritu Santo, cuando tú literalmente le dices, Espíritu de Dios, quiero estar contigo, quiero ser renovado por ti. No renovado por mi conocimiento, sino renovado por tu operación en mi vida.
renovado por la obra tuya en mi ser, renovado por lo que tú harás en mi vida. Por eso justamente vemos cómo Dios en su inmensa misericordia nos renueva. Dios nos renueva mediante el Espíritu Santo. Hay veces que uno quiere renovarse a la fuerza. Hay veces que uno quisiera hacer cambios, hacer cosas y no puede. No puede. ¿Por qué no puede ser renovado? Porque es literal. Todas esas renovaciones, todos esos que estudie, que se capacite, es bueno porque genera un grado de conocimiento. Pero una verdadera renovación de la cual nos está hablando el Señor es que ahora nuestra vida esté en el Espíritu de Dios. Que nuestra vida no esté más en la carne, sino en el Espíritu. Que estemos en el Espíritu Santo. Que vivamos conforme al Espíritu Santo. Mejor dicho, que sea literal la vida en el Espíritu. Por eso quisiese que fuésemos a comprender esto y es ¿cómo puedo yo literalmente recibir el Espíritu de Dios? O mejor dicho, ser consciente del Espíritu Santo en mi vida. Fácil. Cuando se cumple esto que dice Hechos 5:32. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. En el momento que tú comienzas a obedecer al Espíritu Santo, el Espíritu Santo se vuelve vivencia en tu vida, literal, tangible. ¿Cómo es eso? Cuando yo llegué a Cristo, creí en Jesús. Me invitaron, mi primera vez que fui a la iglesia, estaba el pastor predicando, me acuerdo el pastor Juan Carlos, estaba ese día hablando y él decía, Dios quiere ser tu Padre. Fue la primera predicación que escuché y eso cruzó mi corazón. Ese día entendí que no todas las creaciones eran hijos de Dios. Son creaciones. Pero los hijos son los que son adoptados mediante Cristo. Por eso cuando crees en Jesús, pasas a ser hijo, porque así es la ley. Somos adoptados. Antes no éramos hijos de Dios. Éramos creados por Dios. Pero nos parecíamos a nuestro padre, porque tal palo, tal astilla. Nos parecíamos, era el diablo, lleno de mentira, de odio, de enojo, de contiendas, de disensiones, de una cantidad de perversidades, de cosas. Eso, nos parecíamos a nuestro padre, el antiguo. Pero Cristo nos libró de esas garras, nos sacó de esa maldición, de esa forma de vida, de ese derecho, de esa potestad que nos gobernaba, nos libró. Y ahora somos hechos hijos de Dios mediante Jesucristo. Y por eso, una vez más lo digo, de tal palo, tal astilla, pues por eso ahora la naturaleza de Dios va a estar en nosotros, porque es el ADN que fluye de Dios. O sea que seremos como Jesús, andaremos en Jesús. ¿Y cómo es posible? Pues así de sencillo. Cuando comenzamos a obedecer al Espíritu Santo. Cuando literalmente comenzamos a andar en el Espíritu Santo. Por eso, a mí personalmente, me ha impactado ver que yo llegué a Cristo y sí, creí y conocí, pero en el camino, Papito me fue enseñando cosas cada vez que escuchaba la palabra, cada vez que iba a la iglesia, iba aprendiendo y me iban predicando y era para tomar acción. Cada vez que iba predicando era para tomar un cambio. Cada vez que iba predicando el pastor era Dios hablándome, diciéndome, Juan, hay que hacer esto. Así que por eso, ¿qué tal si leemos Romanos 8:1? Y te das cuenta algo impresionante, que el Espíritu Santo comienza a hacer en nosotros a medida que nos vamos renovando. Y es que nos habla claro, nos dice la verdad en la cara. Y dice así, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Sabes? Cuando a alguien le dicen la verdad en la cara, no le gusta de a mucho, pues se siente como condenado. Yo he visto cuando de pronto personas le dicen cosas y se sienten juzgadas y de una vez hacen mala cara y colocan un escudo. ¿Y usted por qué dice eso? Pues exacto, porque se sienten condenados.
no se les puede decir la verdad porque se sienten condenados. Yo también lo viví en mi vida mucho tiempo. Cuando a mí me decían cosas me sentía condenado y me defendía. Pero la verdad ahora soy consciente de algo. En Cristo Jesús no hay condenación, pero sí arrepentimiento. O sea, si me dicen algo, yo puedo cambiar, no condenar. Pues yo ahora sé, dice aquí, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Como estoy en Jesús, ya no va a haber condenación, pero sí arrepentimiento. Me van a decir cosas, me van a confrontar cosas. Yo sé que Papito Dios me coge y me habla. La mayor experiencia en mi vida fue que yo estaba yendo a la iglesia, pero yo quería ir a la iglesia, pero tener mis vuelticas por fuera. Y yo me acuerdo tanto que el Espíritu Santo me habló en la iglesia. Me dijo, Juan, ojo, no te pase lo de Sansón. Pero me lo dijo fue Dios, el pastor solo estaba predicando y él le habló de Sansón y que no. Y yo, ok, ajá, ok. Pero como nadie sabía lo que yo sí quería hacer. Y yo lo hice como bajé la oreja, eso fue muy bonita la palabra, dejemos eso así. A los 8 días volví. El pastor siguió dándole otra vez a lo mismo. Y he aquí, cuidado, pero esta vez le colocó otro título. Cuidado con las Dalilas. Y bueno, y yo, ok, y yo, ¿por qué? Porque es que yo estaba tratando de tener una salidita escondidas con alguien del colegio, mirarme una aventura, que nadie supiera nada, pero pues quería una aventura. Y entonces yo en esas vueltas, ando a la tercera, viene el pastor otra vez, y esta vez dice algo. Hoy solo le predico a alguien que no ha obedecido. Uy, ¿este man será que tiene cámara o qué? Y yo dije, ¿esto qué trata? Ese día así como que me dio nervio porque sentí que se volvió personal la predicación. Y entonces se puse atento y el pastor predicaba y yo sentía como Dios me hablaba y me decía, ¿hasta cuándo, Juan? De mí no te vas a ocultar, de mí no te vas a esconder, obedece, el Espíritu Santo te conoce. Y fue ahí cuando yo dije, Señor, y tuve un arrepentimiento, ese día lloré, o ese día vino el Espíritu Santo sobre mi vida, fue impactante lo que Dios hizo. Y fui y le dije a la Julanita de tal, y se acabó el asunto, no más. Y para la gloria de Dios, obedecí al Espíritu de Dios. Fue ahí cuando comencé a darme cuenta de lo que el Espíritu Santo hace. Comencé a darme cuenta que Él nos anhela y que Él nos insistirá una y otra vez. Te lo insistirá por aquí, te lo insistirá por allá, te lo insistirá de muchas maneras. Pero nuestra vida comienza a entrar a un verdadero cambio cuando lo obedecemos por fin. La bendición de haber hecho esto es que fue Dios confirmando mi corazón y nunca más me entregué a otras mujeres o a otros. No, durante ese tiempo, la verdad fue Dios colocando un sello. Y aunque andaba en medio de mujeres, ministraba a mujeres y estaba en todo este oficio, nunca mi corazón se fue allá. No porque yo sea muy puritano, porque no, la verdad, hoy quiero darle la gloria a Dios, fue por la obra de Él. Porque eso hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no te condena, pero sí te dice la verdad y te ayuda para que tengas un cambio. Por eso dice, para los que están en Cristo Jesús, pues estos son los que andan, no andan conforme a la carne, sino que andan conforme al Espíritu de Dios. Pero sé qué tal si le dice, Señor, yo quiero andar. La palabra andar significa actuar. Tú no puedes decir, di un paso, yo di un paso. No, porque no ha actuado, no ha habido un hecho, no ha habido una acción. Pero cuando tú das un paso, eso, di un paso, tuve una acción. Salí del campo de la comodidad y tuve una acción. Por eso la invitación del día de hoy es que si queremos tener una renovación, debemos obedecer al Espíritu Santo, debemos andar en el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo nos dice algo, corramos a hacerlo. Oiga, desde hoy te lo digo en el nombre de Jesús,
No te quedes solo en el anhelo, debes pasar a la acción. El Señor te dice, ama a tu esposa, ámala. Oh, la Escritura dice, sé paciente, pues sé paciente. Ten fe, ten fe. Usa las armas de tu milicia que no son carnales. Ora, declara, confiesa, apréndete la palabra. O sea, no lo hagas más solo en tu cabecita, que se quedan anhelando, pensando. No, dile, Señor, debo andar, debo ser de acciones. Por eso que te dice, Señor, hoy declaro que mi vida ahora es vivir en el Espíritu, andar en el Espíritu, caminar en lo que Él me dice. Una de las cosas más hermosas que he vivido en Dios es aprender a obedecerlo. Costó al inicio, pues Él me decía cosas que no me agradaban, pues como era carnal, me gustaban otras cosas. Me gustaban cosas y tenía mis pleitos, aunque iba a la iglesia, me gustaban otras cosas. Pero Papito Dios fue trabajando en mi vida hasta que aprendí a obedecerle y ¡wow! ¡Qué cambios! Uno de esos fue el estilo musical. Uno de esos cambios que también ha tenido el Señor fue el tipo o el prototipo de mujer que me gustaba a mí. Otro de los cambios que tuvo el Señor fue la mentalidad de pobreza, de miseria que tenía en mi mente. El no aceptación a ser bendecido, ser prosperado. Incluso tenía una mentalidad religiosa que solo me daba para vivir del servicio a la iglesia. Y la verdad que todo eso fue Dios cambiando a la medida que fui obedeciendo. Hoy en día veo cómo somos de bendición, no somos de carga para la iglesia, podemos trabajar secularmente, podemos bendecir a otros, podemos ser partícipe de la bendición también. O sea, veo cómo Dios me ha renovado, pero así no era yo. Eso es lo que ha ido haciendo el Señor a medida que obedezco a su Espíritu Santo. ¿Qué tal si hoy le dices, papá, ayúdame a obedecerte? Háblame, quiero obedecerte, quiero renovarme en el Espíritu de Dios. Mas, ¿cómo comienza a establecerse esa renovación? Vamos a tomar estos 3 puntos. La primera, Romanos 8:5 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Desde hoy, piense en lo que el Espíritu le dice. Desde hoy piénselo. O sea, no se quede hoy con esta palabra y ya, y que quede en YouTube montada. No, bájela a tu corazón. Bájala al motor, escúchala, medítala una y otra vez, vuélvela a tomar y tómala y piensa en lo que dijo el pastor, lo que dijo la palabra del Señor, lo que dice el apóstol, lo que dicen los siervos suyos de Dios. Dile, Señor, wow, esa palabra, y piénsala y te lo aseguro que si tú hoy tomas esto en obediencia, si tu mente la comienzas a llenar de la palabra del Espíritu Santo, wow, tu vida comienza a cambiar. Así que lo primero es, piensa en la palabra. No piense más en otras cosas. No escuche más los mensajes de que el coronavirus está más peligroso. Que no te enfoques en eso. Que la economía, que aquello. No escuches más eso. No pienses en eso. Piensa en el poder de Dios. Piensa cómo el Espíritu Santo va a operar en ti. Piénsalo. Por eso escúchalo hoy. Esté atento a su voz. Piensa en lo que Él te dice. Lo segundo, Gálatas 6:8 dice, porque los que siembran en la carne, de la carne segarán corrupción. Mas los que siembran en el Espíritu Santo, del Espíritu Santo segarán vida eterna. Desde hoy te digo, siembra. Siembra, no en la carne, siembra en el Espíritu. ¿Qué es sembrar? Invertir. Invierte. Ya no más en las cosas de la carne. Algunos invierten tiempo, invierten fuerza, invierten ánimo, invierten de todo. Hasta dinero. Inviertan en la carne.
¿Qué tal si le dicen, no, Señor, voy a invertir en el Espíritu, voy a invertir en el Espíritu Santo, voy a invertir tiempo, voy a invertir fuerza, voy a invertir ánimo, voy a invertir finanzas, voy a invertir en las cosas del Espíritu? Porque donde está vuestro tesoro, ahí está tu corazón. Dile, Señor, yo hoy declaro que mi tesoro no estará más en las carnes. Mi tesoro estará en el Espíritu, por eso invertiré en el Espíritu, escucharé al Espíritu. Yo les abro mi corazón. Yo me gozo cuando puedo mirar atrás, que yo me acuerdo quién era. Pero ahora sé quién soy. Y eso a mí me motiva a seguir con Él. Porque no estoy aquí porque yo sea bueno, sino porque sé lo que Él hace. Cuando le obedezco, cuando lo escucho, cuando comienzo a sembrar en Él, wow. Yo he tenido que escoger 2 horas de Netflix o escuchar su palabra, meditar en ella y orar y humillarme ante Él. La verdad que tuve que hacer cambios en mi vida, porque en esta pandemia se estaban convirtiendo ya unos hábitos de estar viendo Netflix por aquí, Netflix por allá, Netflix. Y de un día el Señor me dijo, Juan, invierte tu tiempo bien. Invierte tu tiempo bien. Y yo le he exigido a mis hijas, y esto y lo otro, pero tuve que primero hacerlo yo, entenderlo. Me he dado cuenta que sí hay tiempo para todo, pero no nos damos cuenta del nivel de tiempo que perdemos frente a un televisor. No medimos que la vida, la administración del tiempo es necesaria. Y una de las cosas que el Espíritu Santo te dice, siembra bien, invierte bien el tiempo, invierte bien tus finanzas, invierte bien tu ánimo, tu fuerza, inviértela bien, porque donde tú inviertes, en lo que tú siembras, si es en la carne, corrupción, pero si es en el Espíritu, vida eterna. Tomemos la decisión correcta. Y lo tercero, dice Gálatas 5:16, lo resalto una vez más, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Desde hoy debes decirle, Señor, voy a caminar en el Espíritu, le voy a correr al Espíritu, voy a hacer lo que el Espíritu Santo dice, lo voy a poner en práctica. He tenido días donde justamente he tenido que aplicar esta palabra, donde me he tenido que esforzar, donde me he tenido que hacer más cosas, donde he tenido que organizarme y cumplir lo que ya me he comprometido. Hay veces que le digo a personas ya no a esto, porque ya me he comprometido con algo. He aprendido a cumplir mi palabra, aunque salga perdiendo. Pues Papito Dios me enseñó algo, y es que nuestro sí debe ser sí, y nuestro no debe ser no. Pero cuando uno está carnal, uno ve que tiene pérdida y no, y uno se arrepiente y uno no toma. No, pero el que es espiritual, la verdad dice no, ya hay un compromiso, ya se dijo, se cumple. Y por eso, la verdad, le agradezco al Señor que hoy nos está enseñando lo siguiente, y es que debemos aprender a pensar, a sembrar y a andar. Si queremos literalmente que esa renovación sea genuina, esté latente en nosotros, debemos andar con el Espíritu Santo. Pero para ello tenemos que estar pensando y tenemos que invertir en Él. Ahí sí podremos caminar, podremos operar. Así que desde hoy te invito, piensa, siembra y anda en el Espíritu de Dios. Que hayan acciones, que desde hoy hagan inversiones, que desde hoy pensemos en el Espíritu de Dios. Mas, ¿qué resultados hay, pastor, cuando me renuevo? ¿Qué evidencias hay palpables cuando me renuevo en el hombre interior? La primera, somos nacidos de nuevo. En Juan 3:6 dijo Jesús, lo que es nacido de la carne, carne es. Pero lo que es nacido del Espíritu Santo, Espíritu es. La primera resultado que hay por tener una renovación es que nuestra vida tiene el nuevo nacimiento. Nacemos en el Espíritu. Pues yo nací hace apenas unos 25 años atrás.
pero será en Cristo. Decía hace poquito, y justamente en la carne, y por eso en la carne me parezco a mi mamá y a mi papá. Y aquí está la evidencia. Y a ellos me parezco. Pero cuando tú naces del Espíritu, te parecerás a Él. Por eso dice literal, Jesús le dijo a Nicodemo, oye, el que ha nacido del Espíritu, Espíritu es. Y que el Señor, gracias porque la primera evidencia es que ahora nace en mí el Espíritu. O sea, tengo un nuevo nacimiento y por ese nuevo nacimiento es que en mí corre la voluntad de Dios, en mí corre el poder de Dios, en mí corre el ADN de Dios. Por eso es que ahora nos interesan las cosas de Dios. Porque está ese recién nacido pidiendo leche espiritual, pidiendo el camino de papá, anhela escuchar a papá. Pues el Espíritu distingue a su Creador. Por eso qué bueno que tú hoy digas, Señor, gracias porque la renovación me lleva a ser espiritual. Me lleva a vivir en el Espíritu. Por eso, ¿qué tal si leemos 2 de Timoteo 1:7 y comprendemos el Espíritu que Dios nos ha dado? Dice, porque no nos ha dado espíritu de cobardía. Dios no nos ha dado ese espíritu. Más bien Dios nos ha dado espíritu de poder, amor y dominio propio. Ahí es cuando tú sabes el espíritu. Si tú eres una persona renovada, el espíritu que Dios te ha dado se comienza a ser evidente a través de esas tres, digámosle, componentes fundamentales. El primero, poder, la capacidad, el dunamis. El segundo, el amor. Y el tercero, el dominio propio. Es desde el espíritu que le decimos a nuestra alma, a nuestros sentimientos, a nuestras emociones, a los pensamientos, al corazón, a la fuerza. Papi, cálmate, ventarrón. Desde el espíritu es que le hablamos y lo sometemos a la obediencia a Cristo. Pues cuando estamos en el Espíritu, tenemos la capacidad, tenemos el poder, tenemos el amor, tenemos el dominio propio. Por eso es que alguien que intenta desde su alma dominarse, desde su conocimiento dominarse, le es imposible. De vez en cuando como dice el chavo, se me chispoteó. Porque le es imposible, no puede. Pero cuando alguien ha nacido de nuevo, es posible porque aquí ahora tiene el Espíritu que está en él. Ese Espíritu que está capacitado de parte de Dios con poder, con amor y dominio propio. Por eso es necesario tener esa renovación que solo otorga el Espíritu Santo. Otro de esos beneficios está justamente en Lucas 24:45. Y dice así: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. ¡Wow! Y este segundo punto tiene que ver con aquello que hace la renovación. Jesús estaba con sus apóstoles, con sus discípulos. Les dice, voy a morir. Dice que ellos no entendieron el asunto. Él muere, ellos vuelven atrás. Jesús resucita, vuelve por ellos. Los toma, les enseña, les habla, les toma 40 días predicándoles otra vez del reino de los cielos. O sea, toda la vida con ellos les estuvo hablando, todo el tiempo ministerial les estuvo hablando del reino de los cielos, pero de pronto no fue muy palpable para ellos. Y resucitó explícitamente para seguirles hablando del reino de los cielos, para aclararles más las cosas, para dimensionarles más, pero esta vez hizo algo impresionante. Y les otorgó lo que solo la renovación en el Espíritu se puede. Les abrió el entendimiento. Dice aquí, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. ¿Cómo así? ¿Qué es el entendimiento, pastor? El entendimiento es la capacidad
de comprender un asunto. Es la forma en que tú puedes literalmente captar la verdad de algo, recibirlo. Es la forma en que tú no adulteras algo, no, lo recibes tal cual es. Eso es tener entendimiento. Pero ellos, aunque escuchaban, no comprendían, no entendían. Muchas veces Jesús les explicaba cosas y ellos no entendían. Algunas sí la entendieron, otras no. ¿Por qué? Porque sus ojos del entendimiento estaban cegados. ¿Cómo nos pasaba a nosotros antes? Y como les pasa a algunos todavía. Miremos esto. Efesios 4:17 dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. ¡Wow! O sea que hay personas que pueden ser de pronto muy entendidas en ciertos temas, conocedoras de muchas cosas, muy sabios, muy eruditos, pero el entendimiento lo tienen entenebrecido. Sí. Son ajenos de Dios. Son ajenos del conocimiento de Dios, de la vida de Dios. No la aceptan. Conozco científicos, doctores, abogados, personas eruditas, estudiadas, capacitadas, pero su entendimiento entenebrecido. Por los razonamientos de su corazón, por el exceso de conocimiento, por la vanidad de su mente, por todo eso es como un velo que les ha llegado. Conozco jóvenes también, enceguecidos en la farándula, enceguecidos en no sé qué, lo mismo tienen velos. Velos que el maligno ha colocado, que no les deja entender los misterios de Dios. Que para ellos es más importante una vida en farándula. Para ellos es más importante, literal. O sea, wow, ay mira, y ven un programa, ven una serie, y eso es más excelente que la propia vida de ellos. O sea, ellos ni siquiera saben qué van a estudiar, pero están contentos de que el otro por lo menos estudió la carrera que quería. O sea, tienen una vida de fantasía. No se les abre el entendimiento de que ellos tienen que vivir la propia. Tienen que comenzar a trabajar en su propia vida. Ahí es cuando tú te das cuenta, wow, cuántas veces nosotros somos de una vida telenovela. Y entonces, igual que lo que vemos, así queremos ser. ¿Qué te le decimos, Señor? Ayúdanos a que nuestro entendimiento no sea entenebrecido. Que hoy podamos entender, los apóstoles estuvieron con Jesús, pero su mente estaba entenebrecida. ¿Y por qué? Pues de pronto algunos eran religiosos. Porque al religioso le pasa algo un poco diferente, pero peor. ¿Cómo así, pastor? Sí, porque los religiosos son personas que tuvieron la oportunidad de ser espirituales, que conocieron un poco la palabra de Papito Dios, pero ante tantas experiencias y conocimiento de las cosas espirituales, se enfocaron más en las cosas espirituales, en el conocimiento, en aquello, en los estudios, en no sé qué, que los 7 cuernos, que los 7 ojos, que no sé qué, los 7 caminos, los 7 ángeles, los demonios, los arcángeles, los migueles, el inframundo, el octamundo. No, que no hay, mejor dicho, papi, Dios sabe hasta el canfor. Oh, tiene todo, tiene tanto que se le embota el entendimiento. ¿Y qué es eso de embotar? Que se excede tanto que se desparrama, tiene un colapsus, como en el computador, ¡pah! Y se apagó y dejó de funcionar. Se les embotó el entendimiento. Por eso mira lo que dice justamente en 2 Corintios 3:14, hablando acerca de las personas que vivían en esa época con Jesús, las personas religiosas de su época. Mira cómo se les refirió aquí en la palabra, pero el entendimiento de ellos se embotó. O sea, se embotó. No, hay personas que cuando se encuentran conmigo me dicen, pastor, ¿y cómo se hace allá en su iglesia? ¿Qué procesos se deben seguir? ¿Qué cosas se deben hacer? Y muchas veces me preguntan eso. ¿Usted es de falsa doctrina, de mala doctrina? ¿Usted esto? Y yo le digo, a ver, hermano, una pregunta. ¿Para usted qué es importante? ¿Todo eso o Cristo?
¿Qué es lo que desea usted? ¿Qué lo cambiará usted? ¿Los procesos o Cristo? ¿La vida en el Espíritu o la cantidad de cosas que le metamos en su vida? Por amor a Dios, no te embotes más el entendimiento. Desde hoy te invito, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Escucha las palabras del Señor Jesucristo y si las escuchas y las haces, serás edificado sobre la roca. Ese será tu fundamento. Desde hoy dile, Señor, necesito literalmente que se me abra el entendimiento. Solo es Jesús. Él es el autor y consumador de la fe. Él es mi razón de existir. Es la roca, el centro de la existencia. La razón por la cual todo existe y aún incluso todo llegará también a su fin. Y allí los que estén con Él tendrán vida eterna. Y los que no, pues irán para el otro lado para no asustarlos. Así de sencillo y de simple es esto. Jesucristo es el punto, el centro. Por eso Jesús les abrió el entendimiento a sus discípulos, a sus apóstoles, porque para esa época tenían muchas también preguntas. Miremos cómo una vez le dijeron los discípulos a Jesús, un ciego de nacimiento. Y los discípulos le preguntan, ¿y por el pecado de quién está ciego? ¿Por de él o de sus papás? Preguntas absurdas como esas la hacen los religiosos. ¿Y por qué está así? No, lo importante no es buscar eso. Lo importante es ver la gloria de Dios. Lo importante es enfocarte en lo que Dios va a hacer en tu vida. No revuelque más en río revuelto. No busques más en esos hoyos. Dile, Señor, desde hoy buscaré tu presencia y te aseguro que el mismo Dios operará en tu vida eternamente y para siempre. Hoy es tiempo de renovar el entendimiento y de decirle, Señor, ábreme los ojos del entendimiento. Miren la oración que hacía el apóstol Pablo justamente por la iglesia. Y no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrándoles los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que os ha llamado, cuál es la riqueza de la gloria en la herencia de los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. ¿Cuántos dicen amén? Que así sea desde ahora en mi vida. Padre, dame espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de ti, y alúmbrame los ojos de mi entendimiento, que pueda desde hoy entenderte, conocerte, Señor. Por eso, desde hoy te invito a que seas un hombre espiritual, vivas en el espíritu, pero también acuérdate, los que se renuevan no solo andan en el Espíritu, viven en el Espíritu, sino también que su entendimiento es activado, su entendimiento comienza a operar. Por eso mira lo que dice 1 Corintios 14:14. Por eso yo aquí distingo los que son espiritufláuticos y los que son espirituales de verdad. Pues los espíritus fláuticos solo se quedan en las cosas del espíritu, y que el espíritu, y trica la mantralla, y toca la mantrella, y no sé qué, y todo que el espíritu, y que el espíritu, y el espíritu. No, ojo con eso. Yo oraré en el espíritu, andaré en el espíritu, tendré una vida en el espíritu, cantaré en el espíritu. El don de lengua se activa también, oro en ello, pero también uso el entendimiento. También oro con entendimiento. También canto con entendimiento. Esa es la característica de un hombre espiritual, pues tiene activo la vida en el espíritu y el entendimiento también. Leamos lo que dice 1 Corintios 14:14. Porque si yo oro en la lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Versículo 15. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. Por eso dile, Señor, ayúdame a ser
hoy coherente en que si soy espiritual, también le doy lugar al entendimiento que es mediante el Espíritu Santo. Desde hoy comprenderemos las cosas del Espíritu, andaremos en el Espíritu, tendremos conocimiento del Espíritu. Por eso dile, Señor, gracias. Gracias porque eso, ¿de qué me está hablando? Literal, me está hablando de tener una inteligencia espiritual. Colosenses 1:9 declara claramente esto. Por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Quiero que nos enfoquemos un momentico en eso. Por eso cuando alguien está renovado en el espíritu, tiene inteligencia espiritual, porque el espíritu es el que acomoda lo espiritual. Por eso cuando yo me encuentro con alguien e intento decirle y enseñarle algo, no se puede porque solo le es revelado por el Espíritu Santo, no por Juan Chístico. Juan Chístico no puede revelárselo. Por eso si no tienes una vida en el Espíritu, va a ser imposible comprender las cosas espirituales. Para poder procesar esto, pregúntate lo siguiente. ¿Yo saco tiempo para orar? ¿Yo saco tiempo para rendirme ante sus pies? ¿Yo saco tiempo para estar con Él? Pues si saco ese tiempo es porque reconozco que Él está ahí y se lo pido a Él. Pero hay algunos que no sacan tiempo con Él. Que su vida espiritual es ir a una iglesia, ir a un evento, vivir de una conexión, eso. Pero nunca tienen una vida real, interna, íntima con Él. Es más real para ellos el estar conectados, el asistir, el escuchar Biblia, el escuchar palabra, el estar con... Eso para ellos es más real que la vida íntima con Dios. Por eso hoy te invito a, si quieres tener inteligencia espiritual, tienes que estar con el único que la da, el Espíritu Santo. Por eso aún el apóstol Pablo y aún el apóstol Juan también teniendo esto claro decían la unción os enseñe, o sea el Espíritu os enseñe, el poder de Dios os corra en tu interior. Yo doy muchas gracias a Dios por el ministerio donde nos encontramos, porque sí o sí hemos tenido que andar en el Espíritu. Algunas veces a golpazos, raspados, raspados, pero hemos andado porque gracias a su misericordia nos ha abierto el entendimiento. Hay veces que uno se enceguece en opiniones, se enceguece en sentires, se enceguece, pero ahí es cuando vamos y sometemos nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo. Lo que sentimos lo sometemos y nos rendimos a Él. Y estando ahí con Él, Él nos abre el entendimiento y podemos entender y ver que el perdón, la misericordia, la gracia, la perseverancia, la fe, la esperanza, el amor son mejores que todo eso que pensábamos. Y es cuando por fin entendemos las cosas espirituales. ¿Qué tal si dice, Señor, desde hoy quiero vivir en el Espíritu? Literalmente desde hoy soy un hombre espiritual, pero también soy un hombre entendido. Claro que habrá tanto entendimiento que hasta seremos entendidos en los tiempos. Y este es un tiempo que Dios nos ha permitido para restaurar el verdadero propósito de Dios, que es levantar el sacerdocio en los hogares. En levantar las mujeres sabias en los hogares, en levantar hogares, que la iglesia sea más evidente en un hogar que en un auditorio. Tenemos que reconocerlo y decirle, Señor, gracias por volvernos al lugar donde debe estar el eje de la sociedad, la casa, la familia. No más lo que enseñan afuera, no más lo que dicen las sociedades, no más lo que dicen allá dizque los sabios, no más las ideologías. Ese no es el fundamento. No, el fundamento es la casa, el hogar. Y gracias, papá, porque en nuestra casa se levanta el sacerdocio. Por ello, dile, Señor, es tiempo de ser entendidos.
Seremos tan entendidos en los tiempos también, que incluso comprendemos que Cristo sí está cerca. No por las cosas que están pasando, que el coronavirus, que las guerras, no. Jesús dijo, todas esas cosas pasarán y no es el fin. Pero para que el fin venga, el fin de los tiempos, una cosa sí va a pasar. Y es que la iglesia va a predicar el evangelio por todo el mundo. ¿Y qué forma en que Dios lo ha hecho? ¿Por qué ha permitido esto? Lo mismo que hizo con todo el pueblo, su pueblo en su época, que se quedaron solo predicando en Israel, pero levantó un Saulo de Tarso para hacer todo lo que hizo y sacarlos de allí corriendo, y ahí sí predicaron en otros lugares. El Señor trajo esta pandemia para coger a las iglesias y decirles, están muy cómodas, ¿no? Pensando solo en ustedes y en sus auditorios. Cambien, porque los quiero en el mundo, los quiero afuera. Y esta ha sido la mejor forma, meternos afuera, llevarnos afuera, introducirnos al mundo, como dijo Jesús, ahora los envío al mundo. Y este es el tiempo de meternos en las redes, de meternos en las conexiones, de meternos en todo el lugar e ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Este es el tiempo. Y van a pasar cosas sorprendentes a todos aquellos que somos entendidos en los tiempos. Este es un tiempo en el cual tú le dices, Señor, gracias porque va a trabajar en mi corazón. Y te dices, Señor, este es el tiempo en que te arrepientas. Este es el tiempo en que te renuevas. Y dejas de ser carnal y ahora pasas a ser espiritual. Este es el tiempo. Amén. Y por último, quiero justamente hablarles del último beneficio. También es muy importante. Ya hablamos de ser espirituales, ya hablamos de ser entendidos, pero otro beneficio poderoso que recibimos, otro resultado que recibimos, está en Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Wow. Lo tercero es que conoceremos la voluntad de Dios. Uno de los enigmas más fuertes que tiene el ser humano, cuando ya llega a Cristo, cuando ya conoce del Señor, cuando conoce de Dios, es ¿y cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que Él quiere? Algunos toman eso como si fuera un juego de parqués. Que me salga 7 o que salga lo que tenga que salir. Y a la verdad os digo que esta frase de que se haga la voluntad de Dios no debe estar tomada a la ligera. Esto no es como un sinónimo de resignación. Algunos dicen que se haga la voluntad de Dios, pero no lo dicen porque sepan cuál es, sino que lo dicen para ver qué pasa. Y eso es un término de resignación. Una cosa es que tú le digas, a la verdad, Señor, confío tanto en tu voluntad, que se haga tu voluntad. Pero porque la conozco, eso tendrá más poder. Pero si tú dices, hágase tu voluntad, tiene un grado de, yo me resigno a lo que tú digas, Dios. Yo he hablado con algunas personas y me dicen, lo que usted diga, pastor, lo que usted diga. No, no es lo que yo diga, varón, no es lo que yo diga. Incluso el apóstol Pedro, un día casi judaiza a la iglesia, el cristianismo. Casi nos vuelve judíos, como algunos en la actualidad quieren hacer a la iglesia, judíos otra vez. Y meterlos a cosas de judíos. Ese problema ya pasó antes también. Y el apóstol Pablo vino y alineó a Pedro y le dijo, no, Señor, habiendo conocido la gracia mediante Jesús, habiendo conocido la verdad mediante Jesús, ahora vas a meternos en las leyes. No, Señor. Entonces dice que el apóstol Pedro dijo, oh, sí. Gracias a un hombre que andaba en el Espíritu, que vivía en el Espíritu, le pudo decir a una autoridad con mucho respeto, pero lleno del Espíritu Santo y conociendo cuál es la voluntad de Dios, se la dijo.
El apóstol Pablo no dijo eso porque fuera su opinión. El apóstol Pablo no dijo eso porque se le ocurrió. No, el apóstol Pablo lo dijo porque conocía la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios no es volvernos a nosotros judíos. Esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es hacernos sus hijos. Incluso cuando Poncio Pilato cogió a Jesús antes de llevarlo a la cruz, le dijo, ¿acaso eres el rey de los judíos? Y él le dijo, si mi reino estuviera aquí, mis súbditos estuvieran peleando por mí. Pero como mi reino no es de aquí, por eso no están peleando por mí. Conclusión, no, yo no, el rey de los judíos, no señor, yo soy el rey de los cielos. Yo soy el rey absoluto, el rey de reyes y señor de señores. Que vine por los míos, vine por mi pueblo, pero los míos no me recibieron. Mas a todos los que me recibieron y creen en mi nombre les son hechos hijos de Dios. En conclusión, Jesús hoy nos dice, es necesario conocer la voluntad. Es necesario que conozcamos, porque cuando la conocemos no le daremos lugar a la incertidumbre. ¿Cuántas veces hemos tenido incertidumbre? Pastor, ¿oro para que se sane o no? ¿Cuál será la voluntad de Dios? Yo le he dicho a algunas personas, muy bien, primero vaya ore usted. Vaya y ore. Vaya y métase en el Señor. Quite la duda. Quite todo aquello que los localiza. Quite todos esos argumentos primero. Y luego sí ore por la persona, conociendo cuál es la voluntad de Dios. Pues hay veces que no conocemos cuál es. No conocemos. Y por eso tenemos oraciones con incertidumbre. Tenemos oraciones, no sabemos si, Padre, o te lo llevas o te lo mando. No. Dile, Señor, ayúdame a conocer tu voluntad. ¿Me caso con este o no me caso con este? ¿Me gusta este o no? No, dile, Señor, llévame a conocer tu voluntad. Jesús, muchas veces en su vida propia, dejó en claro que Él no vino a hacer la voluntad suya, sino la del Padre. Preguntémonos, ¿será que estamos tan renovados que hacemos la voluntad de Dios porque la conocemos? ¿O hacemos la voluntad de Dios en resignación y en incertidumbre? ¿Cómo vivimos en la voluntad de Dios? Mira lo que dice justamente Colosenses 1:9 una vez más. Por lo cual, también nosotros desde el día que oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Diga, Señor, necesito que me des conocimiento de tu voluntad. ¿Cuál es tu voluntad? Y la voy a hacer, Señor. Por eso sería bueno que hoy le digamos, Señor, hoy te pedimos, ayúdanos a conocer tu voluntad. ¿Y qué pasa cuando conocemos su voluntad? Lo primero, nuestras oraciones son atendidas por Dios. Primera de Juan 5:14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Oh, ¿qué significa eso? Desde hoy tengamos esta confianza, que si tú le pides a Dios algo, conociendo cuál es su voluntad, tendrás respuesta. Te lo aseguro en el nombre del Señor, tendrás respuesta. Por clamar al Señor conforme a su voluntad, tendrás respuesta. En la Escritura hay un caso en la Biblia que quiero tocarlo rápido y es el caso de cuando Jesús dejó en claro por qué resucitó a Lázaro. Cuando él fue, habían dos mujeres, las hermanas. La una le reclamó a Jesús, Padre, Señor Jesús, si tú no te hubieras ido, mi hermano no hubiera muerto. La segunda también le hizo reclamo, pero con un poco más de humildad, se tiró a los pies, se humilló y le dijo, si
no te hubieras ido, mi hermano no se hubiera muerto. Y Jesús les dijo a ellas una frase que de pronto la tomamos muy a la ligera. Y Jesús dijo, ¿para qué? Para aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Qué quiso decir Jesús? Jesús dijo, yo vine aquí para demostrarles que así es mi voluntad sobre los que creen en mí. Aunque estén muertos, vivirán. Dios resucitó a Lázaro, no porque estas mujeres se lo pidieran, no, Dios resucitó a Lázaro porque esa es la voluntad de Dios, que experimentemos el poder de la resurrección, todos los que creemos en Él. Hoy te digo en el nombre del Señor Jesús, Él se va a manifestar sobre tu vida porque esa es su voluntad si en Él crees. Así que la voluntad de papá es que creas en Él. En el momento que tú crees en Él, comienza a operar la voluntad de Dios. En el momento que no niegas su nombre, comienza a operar la voluntad de Dios. En el momento que obedeces lo que Él te dice, estás andando en su voluntad. Desde hoy dile, Señor, voy a vivir conforme a tu voluntad. Por eso, mira lo que dice 1 Pedro 4:2, para no vivir el tiempo que resta en la carne, sino que esa vida era conforme a las concupiscencias de los hombres. Ya no viviremos así, sino que el resto de vida que nos queda en la carne, la viviremos conforme a la voluntad de Dios. Dile, Señor, desde hoy voy a vivir conforme a tu voluntad, conforme a lo que tú dices. Una de las mayores cosas que he podido ver de su voluntad es que es buena, agradable y perfecta. Que es poderosa, que es trascendental porque bendice hasta 1000 generaciones. Quiero terminar esta mañana diciéndote, una de las evidencias de que ya andamos en el Espíritu, de que somos entendidos y de que andamos conforme a su voluntad, la vamos a ver en la vida diaria. Cuando pase alguna situación con alguien, cuando pase alguna debilidad con alguien, ese será el momento en que pasará el escáner para ver si ya somos renovados. ¿Cuáles situaciones, pastor? Pues cuando alguien, de pronto algún hermano, un conocido, un familiar, caiga, tenga algún conflicto. La forma en que reaccionemos ante él distingue si somos carnales o somos espirituales. Coloquemos esta parte como, si quieres colocarle un título, el escáner para ver qué somos. Son las situaciones de la vida. Y por eso, Gálatas 6:1 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Un hombre espiritual nunca condena, nunca juzga, al punto de destruir. No, siempre dice la verdad y coloca una salida en disciplina y en amor. Hoy te digo en el nombre del Señor Jesús, es tiempo que sepas que papá, mediante el Espíritu Santo, te va a estar hablando y te va a estar diciendo, es necesario cambiar esto, es necesario que hagas ya esto, es necesario que des este paso, y te va a estar hablando. Y algunas veces te va a confrontar, pero nunca es para condenarte, sino para que tú te arrepientas, para que tengas un cambio. Por eso desde hoy dile, Señor, voy a pensar en las palabras del Espíritu. Voy a ser una persona literalmente que no solamente voy a pensar, sino que también voy a invertir. Voy a invertir en las cosas del Espíritu, voy a invertir tiempo, voy a invertir finanzas, voy a invertir mi vida, mi corazón, mi mente, mis fuerzas, toda mi emoción en Él. Voy ahora desde en adelante a dar pasos, a caminar en Él. Desde hoy dile, Señor, determino también ser una persona que desde hoy soy espiritual, pero también soy
he entendido, el entendimiento espiritual se comienza a activar en mi vida y conozco también la voluntad de Dios. Voy a comenzar a vivir en ello y declaro que desde ahora en adelante, por estar justamente enrotados en esa vida, la renovación será genuina. Por eso, ¿qué tal si oramos y le decimos, Señor, gracias, porque desde hoy no volveremos a ser los mismos de antes? Porque cuando pase una situación con alguien, ya no lo condenaremos, ya no lo juzgaremos, pues ya no somos carnales, ahora somos espirituales. Más bien, le restauraremos, más bien, le ayudaremos con mansedumbre. Cierra tus ojos ahí donde estás. Dile, papá, gracias. Gracias porque sé que tu espíritu está aquí. Y sé que tú estás obrando, Señor. Tú estás obrando en nuestro corazón en esta mañana. Sé, Señor, que estás obrando. Y hoy te lo decimos, Señor. Dile, Señor, quiero vivir en ti. Quiero que creas en mí en este tiempo y hazme entendido. Basta ya de vivir en la carne. Por eso dile, Señor, y crea en mí, crea en mí un corazón sincero, un corazón que ame tu verdad, que viva siempre en tu voluntad. Díselo, papá, por favor, y crea en mí un corazón sincero, un corazón que ame tu verdad, que viva siempre en tu voluntad. Señor, quiero vivir en tu voluntad. Quiero vivir en tu voluntad, Señor. Jesús, en esta mañana te pedimos, papá, ayúdanos a entender que en este tiempo, en tiempo de renovación, es tiempo en el cual nuestras mentes sean renovadas y conozcamos tu voluntad. Seamos entendidos en los tiempos, seamos entendidos en el espíritu, tengamos inteligencia espiritual. A su vez, que podamos desde hoy en adelante no orar desconociendo tu voluntad, sino conociéndola. Tal si le dice, Señor, yo quiero conocer tu voluntad para con mi familia, para con mis hijos, para con todo lo que soy, y no seguir forjando conforme a mi voluntad, sino
sometiéndome a tu voluntad. El Señor, hoy estoy aquí por ti, por ti. Por eso dile, crea en mí hoy, Señor, te lo pedimos, crea en mí. Decía el salmista, crea en mí un corazón limpio y un espíritu recto dentro de mí. Eso es la renovación que estamos hablando hoy. Por eso dile, desde hoy pensaré, invertiré y andaré en el Espíritu. Desde hoy te lo pido, crea en mí ese corazón al punto que yo pueda ser un hombre netamente espiritual, un hombre que use el entendimiento, una mujer que sea entendida en la voluntad de papá. Dile al Señor, sal del cansancio, sal del estrés, yo me forjaré en ti, oh mujer sabia, esforzada y valiente. El Señor, mi voluntad es buena, agradable y perfecta. Yo te guiaré por mi voluntad, te dice el Señor. Solo confía, no te estreses más. Dice el Señor, yo te mostraré el camino por donde andar. Solo escúchame. No me forjes a yo someterme a ti. Más bien tú sométete a mí, te dice el Señor. Y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Si lo crees, entonces dile, por eso, y crea en mí, y crea en mí un corazón sincero, un corazón que ame tu verdad, que viva siempre en tu voluntad. Gracias, papá. Gracias por esta mañana. Y les bendigo, iglesia, en el nombre de Jesús, y declaro que ninguno volverá a ser el mismo, pues Dios mismo operará en vuestras vidas. Y esa renovación, hoy declaro, es completamente genuina. Oro por todos ustedes, para que desde hoy en adelante sea el Rey de Reyes en todos sus corazones. Amén y amén.